Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva entrevista como parte de las GC1 Argentina Healthcare Session 2024. En esta oportunidad invitamos a Iván Catania de Hospecom para charlar un poco acerca de la receta electrónica. Como todos ustedes saben, la receta electrónica en Argentina es un desafío, es algo que se está implementando, que tiene fecha para comenzar, para ponerse en vigencia, pero tenemos algunas dudas acerca de si se va a poder o no, y para eso, Iván, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, te queremos preguntar, bueno, primero, antes que nada, Iván, nos gustaría que te presentes Bueno, y nos cuentes un poquito acerca de qué es la receta electrónica. bueno, yo me presento, soy farmacéutico, especialista en farmacia hospitalaria, me desempeño en un hospital, en guardias, trabajo también en Hospecom, dentro del directorio con las prestaciones médicas relacionado todo con lo que es sector medicamentos. Bueno, soy parte también del Colegio de Farmacéutico Capital como miembro de las autoridades de la sección. Así que, bueno, tengo distintos lugares de desarrollo profesional que nada, me permiten tener distintas experiencias. Primero que todo, nada, agradecerte esta oportunidad para contar lo que sucede con la receta. Y creo que estamos en un momento clave para que esto avance y la experiencia que nos dejó la pandemia, que nosotros estábamos todo con papel y cuando sucedió la pandemia en 2020 hubo que ayornarse a otra realidad por el tema del contacto que era limitado y la cercanía de tener salud era por medios digitales, ¿sí? Claro, y esta experiencia de tener a través de WhatsApp la imagen de la receta, que muchos creían que esto era la receta digital. Claro, eso fue la primera herramienta que tuvimos, fue eso, que el profesional médico hacía una prescripción o una indicación y se llegaba por WhatsApp al paciente, pero fue para salir de ese momento tan de crisis sanitaria Para la coyuntura, digamos. para la coyuntura. Y eso lo que disparó fue que teníamos que ayornarnos a la realidad, porque tanto las leyes profesionales de la medicina, el arte de curar y la farmacia, que son de los años 60, en todos lados decía que la receta tenía que ser manuscrita en papel con firma y sello. Algo que pasaron demasiados años y todavía son leyes que se estaban utilizando. Hoy estamos en esta inserción de la receta digital que nos permite tener un montón de información más clara. A nosotros los farmacéuticos nos facilita la lectura, porque muchas veces la letra del profesional médico es más compleja y eso da a dudas de interpretar qué medicamento es, si se entrega bien ese medicamento, porque la lectura era muy complicada en muchos casos. Y una ventaja de la receta digital es eso, que nos permite una lectura mejor de ese medicamento prescripto. Y tengo una pregunta. A veces los pacientes o los usuarios vamos a la farmacia, llevamos la receta a papel y la receta está mal confeccionada. Te dicen, no, le faltó acá el sello, que le faltó aquí esto, que no agregó, que no sacó. ¿La receta electrónica solucionaría esos problemas en Sí, principio? solucionaría mucho esos problemas porque la firma, digamos, sería un sistema electrónico donde la firma ya, una vez que el médico carga los datos del paciente, carga la medicación y se firma automáticamente porque hay un logueo con un inicio de usuario y contraseña o en el caso de que tengan un token como certificación de firma, eso ya no pasaría. Y también lo que va a pasar es que la receta va a terminar teniendo un estándar de cargar 2 medicamentos, 2 RP, 2 ítems o 3 según lo que se termine acordando, porque todavía hay cosas que se deben definir, y eso lo va a cubrir la cobertura prepaga, la obra social, la seguridad social. Todo eso estaría estandarizado. Antes por ahí un prescriptor ponía 4 o 5 medicamentos en una receta de papel y cuando el paciente llegaba a la farmacia se encontraba que solamente podía tener 3. Entonces 2 de esos quedaban sin cobertura. Eso Sí, me ha mejoraría. pasado, me ha pasado. Y tengo una pregunta sobre cuál es el estadio en el que estamos hoy con la receta electrónica. Porque pareciera que algunos la tienen, otros no la tienen. ¿Hay fechas para cumplimiento?
hasta el 31 de diciembre del año pasado había que registrar las plataformas, porque lo que está sucediendo es que tenemos 290 obras sociales o coberturas prepagas y obras sociales, y el miedo que hay es que cada una desarrolle un sistema de receta que después no es compatible con los otros sistemas. Por ejemplo, un hospital puede desarrollar una receta, una obra social desarrollar otra y una prepaga una tercera. Pero todos van a confluir en que el paciente sale de esa institución y tiene que ir a la farmacia. Y los sistemas de lectura tienen que ser compatibles. Vos podés tener un hospital que generó una receta y tu cobertura en la farmacia no tiene esa información porque los sistemas no se estandarizaron, no se interconectaron. Lo que sucedía es que hasta el 31 de diciembre el Ministerio de Salud pedía que se registren todas esas plataformas. Teníamos 60 plataformas más o menos que se inscribieron, de 292 que son posibles. Estamos en esa transición, ahora tenemos una prórroga de lo que es la implementación, porque para implementarlo suceden un montón de inconvenientes. En mi opinión, esto como farmacéutico, lo que puedo decir es que hay un punto clave que se tenía que haber desarrollado, que fue lo que nosotros tenemos en la farmacia son los libros de psicofármacos, los libros recetarios, todo lo que es receta archivada. Eso no se desarrolló. ¿Esos son libros digitales o son Hoy son libros papel. en papel? Claro, con la letra de la ley del año 60. Entonces, acá sucedió un inconveniente. Se generó una receta digital, pero no se incluye el duplicado o la receta de archivo. Entonces lo que pasaba es que vos ibas a la farmacia, tu receta digital y un antibiótico, por ejemplo, y el duplicado no estaba. Entonces el farmacéutico se encontraba en decir, ¿cómo dispenso si no tengo para archivar la receta? Porque no se hizo. Y vos como paciente tenías que ir al consultorio del médico para que te dé esa papel, cuando ya te había dado una digital que por ahí te atendió por telemedicina. Entonces, eso es lo que estaba faltando hoy. La digitalización de todos los libros de la farmacia, que facilitaría y completar todo el proceso. Sino como que el riesgo del profesional farmacéutico es quedarse con una dispensa sin el registro en el libro. Eso es lo que primero se tendría que haber hecho. Y esto de la validación de las plataformas, porque vos diste en el ejemplo donde 3 instituciones tienen una receta diferente, y esto multiplicado por todas las provincias. ¿Quién valida el formato de esas recetas electrónicas? Y acá, digamos, el Ministerio de Salud, estamos en un país federal, el Ministerio de Salud tendría que estandarizar lo que necesitamos como requisitos para esa receta, si tiene que estar el nombre y apellido del paciente o el documento primero, el peso, la talla, si tiene cobertura o no tiene cobertura, todo debería estar estandarizado para que si vos sois en la Ciudad de Buenos Aires, te atendiste en una institución, te hizo una receta y tenés que ir a la provincia de Córdoba o estás en Córdoba y por telemedicina te dicen, vas a la farmacia a retirar tu medicamento. Si no tiene cobertura esa farmacia porque no trabaja con tu cobertura médica, vos tenés que tener la posibilidad de adquirir el medicamento de forma particular. Y eso es estandarizarlo y acordar con todas las provincias, porque no puede ser que yo tenga una receta que funciona solamente en la provincia de Buenos Aires. Como nos pasa acá en la ciudad, los pacientes que trabajan en la ciudad muchas veces reciben una receta del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, lo quieren comprar en una farmacia de Capital Federal y no hay compatibilidad en ese sistema. Ese es el primer inconveniente. Y ahí, ¿qué es lo que se está afectando? La accesibilidad al medicamento. Oh, ok. Digamos que es un desafío. O sea, uno de los tantos. Y es un desafío tanto para el Estado, que tiene que intentar hacer esto. Como dijiste, somos un país federal y cada una de las provincias tiene su Ministerio de Salud, tiene su regulador. ¿Vos cómo ves la posibilidad de que se generen acuerdos para llegar a este estándar, este formato único o compatible al menos de las recetas electrónicas en todo Yo creo que tenemos una oportunidad histórica para que se logre eso. En nuestro caso, en la farmacia, el inconveniente que nos sucede es que de acuerdo a qué cobertura uno trabaje con un convenio en la farmacia, hoy tenemos un troquel de papel que una cobertura te dice que hay que abrocharlo con una abrochadora, otro que hay que pegarlo con plasticola, otro con cinta scotch. Y eso hoy debería dejar de existir y ser todo lo mismo. No puede ser que el farmacéutico
depende de qué receta reciba, se tenga que acordar qué hace con ese troquel. Parece gracioso. Hace poco veíamos en Instagram un video donde había un farmacéutico hablando ante una audiencia y preguntaba si una vez que ellos cortaban el troquel pasaba alguien a caballo Eso. a retirar la información. Acá estamos igual. Acá estamos igual y creo que una de las ventajas que tiene la receta digital es que va a permitir el control, o sea, desde la seguridad social, desde las medicinas prepagas u obras sociales, de tener el control estricto de qué se dispensó ese paciente y qué retiró. Porque cuando nosotros tenemos una receta digital, una de las condiciones es que cada RP, o sea, cada indicación médica, llamémosle medicamento 1, medicamento 2, yo tengo 2 medicamentos en la receta, voy a la farmacia y decido retirar solo uno. Que ese medicamento tenga un ID, una identificación de que fue retirado y que yo tenga una validez de 30 días la receta. Y quizás voy a los 2 días y retiro el segundo en otra farmacia. Y en ese caso la cobertura tenga esa información, porque esa información va a estar digital. Hoy con un troquel en papel es muy difícil controlar eso. Entonces eso va a permitir ahorros del sistema, también la digitalización va a permitir que podamos analizar los farmacéuticos si hay alguna interacción con los medicamentos, porque al estar todo digitalizado también se pueden generar alertas y eso es para la seguridad del paciente. No, totalmente. Y además la facilidad para nosotros los usuarios, que me ha pasado alguna vez de ir a la farmacia con la receta en papel y te dicen, mira, tengo este medicamento, tengo este y este no, pero me tengo que quedar con la receta. Exacto. ¿Cómo hago? Y tenía que ir a buscar una nueva receta. Esa es una situación previa. Ahora igual también sucede, en esto que vos comentás de que las plataformas todavía no se cruzan, de atenderme en un hospital que tiene su propio plan de salud, me lo cargan en la plataforma de ese plan de salud, pero como yo soy de otro servicio, otra prepaga, no se comunica la información y vas a la farmacia y no lo ven, no ven la receta porque la cargaron en su sistema para su plan de salud y no para el de uno. O sea, hay algunas dificultades. Pero bueno, este tipo de cosas uno imagina que con el tiempo se van a ir aceitando y se van a ir solucionando. Ahora, si vos sos un farmacéutico y tenés que empezar con esto, ¿qué le recomendás? ¿Por dónde arranca? Como dije, primero hay que en este momento desarrollar e implementar los libros digitales, los vales. Nosotros los farmacéuticos tenemos que comprar un vale papel para comprar ciertos medicamentos a la droguería. Eso debería digitalizarse, eso facilitaría mucho más rápido, mucho mejor control y después volcar esa información digitalmente en un libro digital, no en un libro que tenemos como un bibliorato donde registramos de puño y letra cada receta que dispensamos. Ese es el primer desafío. El segundo desafío, creo que lo más importante es adecuar que las plataformas sean unificables y que tengamos una única plataforma. Acá se tienen que sentar las autoridades del Ministerio de Nación y de todas las provincias y acordar algo para tener algo estándar y llamar a los distintos profesionales, porque mi realidad no es la misma que la del médico. Alguien que tenga que hacerse un estudio o una prescripción de un medicamento, también necesita una prescripción de un producto médico, como una jeringa, una lanceta o tiras reactivas para medirse la glucemia en los pacientes diabéticos. Hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. En el caso de los farmacéuticos, creo que tenemos que ser involucrados en este proceso, porque somos el último eslabón de la cadena, digamos, sanitaria. El paciente va al médico, se atiende, recibe una prescripción, ¿y dónde termina su atención? Cuando retira ese medicamento. Si yo en el último eslabón no logro cumplir, todo lo anterior no me sirvió. Entonces, el farmacéutico sí o sí tiene que estar convocado para ser escuchado y ver las problemáticas que nosotros tenemos en la farmacia para dar accesibilidad al paciente, porque la realidad es que tenemos que dar acceso. Ese es el primer desafío. Y que todas esas plataformas trabajen en conjunto, porque hay muchos desarrollos que se hicieron en forma individual. Hay instituciones, hospitales de comunidad que han desarrollado sus sistemas ante la falta de, digamos, de que haya un avance a nivel país. Dijeron, bueno, damos el primer paso, bueno, que eso esté estandarizado. Por eso era importante el registro de esas plataformas
hasta el 31 de diciembre y ver cómo sigue esto. En el medio de toda esta situación tuvimos un cambio de autoridades, así que también lleva que esto se vaya ayornando a la realidad que tenemos hoy. Sí o sí se deben poner a trabajar y coincidir que las plataformas sean estandarizadas para poder interconectarse y no suceda esto que te sucedió a vos, Sí, sí. le sucede a mucha gente. Y entonces, digo, me diste una respuesta bien amplia, pero viene un farmacéutico, tiene que comenzar mañana. Él, ¿cómo arranca con esto en su farmacia? Para la digitalización, el primer paso es que nos tenemos que capacitar, conocer cuáles son esos requisitos que tiene que tener la receta y en mi caso como un prestador que estamos con una obra social, lo que trabajamos es interdisciplinariamente para conocer las necesidades que tenga el médico, si en la receta tiene que tener un diagnóstico y podemos analizar que ese diagnóstico nos va a dar una información de que el medicamento sea acorde por la clasificación del CIE-10, las distintas clasificaciones que tenemos estandarizadas, y que ese farmacéutico, cuando llegue el momento de la dispensa, conozca esa información para tomar decisiones profesionales, si corresponde o no corresponde ese medicamento, y si ese medicamento es acorde a lo que está prescripto con el diagnóstico. Hoy la receta le va a permitir también dar una información extra, que quizás en un principio cuando uno hace una receta en papel, prescribe un medicamento con un diagnóstico que a veces no está asociado, y eso pasaba, digamos, se pasaba como error. Hoy la digitalización nos favorece a que ese medicamento tenga ese control previo también. Y con respecto a la farmacia, el paciente siempre va a llegar con su receta digital que va a estar en el sistema de la farmacia, y lo que es importante también, que tengamos una validación de la identidad. Porque si hay una receta que está en el sistema y el documento del paciente es conocido, la única forma de seguridad que tengamos es con un validador de token. Eso debería conocer el farmacéutico también. Wow. Son muchos los desafíos. Seguramente poder complementar con todo esto nos va a posicionar en un lugar mejor en la dispensa farmacéutica, pero hablamos de vale electrónico, de libro Recetario. de recetario y todos estos desafíos de las plataformas, de poder homologarlas, compatibilizarlas, y lo ideal sería tener estándares para poder hacer esto. O sea, tenemos un horizonte de trabajo importante. Sí, pero no es imposible. Creo que, volviendo como iniciamos la charla, la pandemia dio un montón de oportunidades. Y, por ejemplo, mi mamá con 70 años, nunca imaginé que iba a hacer un pago en la verdulería con una billetera digital o virtual. Y eso mismo está pasando con los medicamentos. O sea, la digitalización, tener en el celular. Hoy nosotros tenemos en el celular acceso a un montón de información, de comprar cosas a cualquier parte del mundo, de realizar pago, de comprar lo que queremos con toda la digitalización. Y el medicamento es algo más que tiene que estar en acceso a la digitalización. Bueno, estamos en plena transformación digital, no del mundo de la salud solamente, sino del mundo en general. Sí, como decís vos, portar un móvil, hoy por hoy todo el mundo utiliza un móvil y tiene un teléfono de gama media o alta en el bolsillo, y eso sin lugar a dudas facilita toda esta transformación digital. ¿Cómo crees que la receta electrónica va a ayudar a la transformación digital de los hospitales? Creo que va a ayudar como es un logro, primero por la seguridad del paciente y después por el control y el registro de toda la documentación que puede tener ese paciente. El movimiento de medicación que tenga ese paciente. Hoy, hablando un poco con inteligencia artificial, hay aplicativos que le recuerdan al paciente cuándo tiene que tomar un medicamento, y la receta digital está asociada también a mucho de eso. ¿Por qué? Porque ese aplicativo va a tener un registro de cuándo el paciente retiró el medicamento de la farmacia. Entonces los hospitales van a ser hospitales más seguros, de mejor calidad, mucho más financieramente sostenible, porque sabemos que el alto costo de los medicamentos genera problemas financieros en el sistema de salud. Y eso también puede estar controlado, de que todos los medicamentos que están aprobados por el ANMAT se puedan prescribir por una receta digital. Eso es un hecho. Y hoy tenemos medicamentos que no están aprobados por el ANMAT, que de puño y letra un médico puede prescribirlo. Y eso trae inconvenientes
financieros al sistema de salud, con la consecuencia también que no sabemos la seguridad o la eficacia que puede tener ese medicamento que no fue aprobado por ANMAT. Esos son uno de los puntos que también es importante con la receta digital. Bueno, Iván, te quiero dar las gracias por tu tiempo. Realmente me parece que todo lo que nos contaste es súper, súper interesante y quería agradecerte que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros. No, al contrario, siempre la idea es colaborar con instituciones que trabajan para la mejora de la salud, y creo que estamos en un punto muy importante para nuestro país referido a la receta digital, y creo que ese desafío y esta oportunidad tenemos que ponernos a trabajar. Estamos disponibles siempre los profesionales de salud, en mi caso que formo parte de una institución, del Colegio Farmacéutico de la Ciudad de Buenos Aires, a prestar todo el conocimiento y toda nuestra experiencia para que esta digitalización avance y sea lo mejor posible. Todo cambio trae un poco de ruido, ¿sí? Y resistencia. Creo que en esto no hay mucha resistencia, pero sí hay ruidos porque son cosas nuevas, y el miedo a tener algo nuevo es normal de traer resistencias a veces. Pero creo que estamos en un buen momento, y creo que esta situación es la gran oportunidad para mejorar todo lo que es relacionado al medicamento y al circuito del medicamento y la farmacia con los pacientes. Así que bueno, para lo que sea de nuestro apoyo vamos a estar. Así que te agradezco, Mario, por la oportunidad, y espero que haya sido claro el tema para poder transmitirlo a toda la audiencia. Súper claro, Iván, muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes los esperamos en las próximas charlas. Les pido que suban a la plataforma. Hay un montón de charlas interesantes para esta GS1 Argentina Healthcare Session 2024, así que los esperamos a todos ustedes. Gracias.